Bienvenidos a Paz Interior, Vida Exterior, el espacio donde exploramos el camino hacia la serenidad interna, el bienestar emocional y la salud mental. De que no somos seres humanos con una vida espiritual, sino que somos espíritus con una vida humana. Y somos un ser muy interiorizado y yo quiero compartir hoy todo lo que ha pasado en mi vida en ese sentido. Porque, por ejemplo, de hecho no me casé joven porque dije, me quiero casar bien, elegir bien y que sea para siempre, ¿no? O sea, era un camino muy convencional. Muy estricto. ¿No? A eso me refería cuando te decía de todas las decisiones que habías tomado hasta ese momento. Eran como, si tiene que ser a los 30 años, hay que hacerlo. Hasta que hace 6 años hubo un evento que sacudió los cimientos de mi familia, de mis hijos, de todos. Un día de mayo del 2019 recibo una llamada muy temprano de mi hijo mayor diciéndome, mi mamá no llegó a dormir. Yo conociéndola a ella, sabía que eso era algo muy raro, o había tenido un accidente, o algo peor. Y algo en mi interior me dijo, la vida acaba de cambiar 180 grados. La vida nunca va a volver a ser la misma a partir de ahorita. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Ya estamos nuevamente por aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con Vic. Vic, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Y estamos muy felices de poder pasar un episodio más con ustedes. Esperamos que nos hagan sus comentarios, se sigan suscribiendo y nos apoyen para que este podcast crezca. Así es, pues muchas gracias a todos. Y pues bueno, hoy vamos a platicar. ¿Qué vamos a platicar, Vic? ¿Hoy qué vamos a platicar? Hoy vamos a platicar de las almas. Hoy vamos a platicar de esta experiencia en esta vida, de que no somos seres humanos con una vida espiritual, sino que somos espíritus con una vida humana. Wow, muy profundo, ¿no? Sí, pues fíjate que es un tema que obviamente a mí me apasiona y ahorita les quiero compartir por qué cada año este tema ha tenido mucha más relevancia en mi vida y lo trascendente que me parece para que todos alcancemos una vida más sana, una vida de más paz y una vida de más amor. Yo, por ejemplo, desde la semana pasada que platicábamos, ya no me acuerdo la semana pasada, creo que fue más bien en uno de los primeros episodios, que hablábamos de las etiquetas sociales. Sí, Entonces, recuerdo. cuando a ti te preguntan quién eres, normalmente das tu nombre. Y bueno, yo hoy quiero decir que antes que ser Víctor, soy un ser que vive en este mundo, en esta realidad, en este cuerpo de hombre, y al que la sociedad de distintas formas me ha ido etiquetando. Y entonces sí, mi nombre es Víctor, Víctor Alfonso, de hecho. Los nombres. Ándale, esa no me lo sabía. Algún día contaré el origen de mis nombres, pero es muy interesante. Todo del lado de la familia de mi papá. Pero bueno, soy un licenciado porque estudié una carrera de Ciencias de la Comunicación y he sido publicista durante más de 30 años y soy un padre de familia y soy. Y todo lo que uno pone en su currículum, pues son metas, logros y situaciones que uno va obteniendo en el transcurso de los años, en el pasar de la vida, pero que no dejan de ser etiquetas, porque la pregunta real de fondo es, ¿quién eres? Y somos un ser muy interiorizado y yo quiero compartir hoy todo lo que ha pasado en mi vida en ese sentido, porque, por ejemplo, yo tengo un solo hermano, fuimos 2, y recibí una educación y una formación muy tradicional, porque sobre todo mi madre, que es con la que más estuvimos viviendo, ella pues nació en provincia, allá terminándose o a mediados cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y en esos tiempos en México pues la educación era muy tradicionalista, 100% católica, muy estricta, y yo crecí con una formación así, ¿no? Muy marcada por las reglas de la iglesia, de la religión católica, y de todo lo que era lo correcto en valores, ¿no? En valores que ahora ya... O sea, esa moral muy estricta, ¿no? Sí. Esto sí se tiene que hacer así porque si no te va a ir mal. Sí, y hablando de lo que tanto me gusta, que es la domesticación, pues yo me compré ese discurso. O sea, yo por supuesto que acepté las reglas de mi casa, las guías que me daban mis papás, el tema de asistir a misa todos los domingos, amar a Dios. Por supuesto que el tema de las almas era normal. O sea, en el cristianismo y en el catolicismo se cree que todos tenemos un alma,
que hay vida después de la muerte, que el alma va a otro nivel, llegamos a otro espacio, y eso es muy, muy normal. Hay otras culturas y otras religiones, bueno, lo sabemos desde culturas muy antiguas, desde los sumerios, los egipcios, los griegos, siempre se le dio mucha fuerza a la parte espiritual, a la parte interior. Pero bueno, ahorita no me quiero desviar todavía de llegar a eso, sino que quiero platicar un poquito de cómo estaba yo formado y que para mí era lo correcto. O sea, no te puedes mover de aquí porque eso es lo que está bien hecho. Oye, y toda esta parte de la domesticación y la rigidez moral y todo esto tan estricto, o sea, sí, tú creciste sobre eso y tu vida o tus decisiones fueron tomando este rumbo tan estricto. Sí, la verdad es que sí. Te puedo decir que a los 18 años yo estaba entrando al seminario. Yo quería ser sacerdote porque me llenaba. La verdad es que me llenaba mucho. Fui creciendo y más allá de lo que me obligaban a hacer o en lo que me obligaron o me dijeron que era lo correcto, en lo que debía creer, yo lo acepté. Yo disfrutaba mucho mi religión, el ir a misa, mis oraciones, mis rezos. Como fui creciendo y como fui conociendo a Dios, por supuesto, todo matizado por mi vida en casa, que esa algún día se las platicaré. Yo creí, confié 100% en esa idea, la compré muy bien. Tuve un evento que hoy no es el tema de platicar, que me hizo darme cuenta que mi vocación no era por ahí, que mi vocación no era de padre de sacerdote. De iglesia, sino de padre de familia, ¿no? Ok. Y fue muy bonito, algún día se las voy a contar. Pero dentro de todo este camino, todo este itinerario que yo me llevé durante tantos años, siendo muy fiel al tema de ver por mi mamá, ver por mi hermano, porque la figura paterna faltó en muchos momentos, también me hice de esa responsabilidad, me la creí, y siempre de ser el fuerte. Siempre de ser el fuerte. Y llegó, así avancé toda mi vida, mi idea era casarme para toda la vida, un solo matrimonio. El divorcio no era una situación que permeaba en mi concepto. Y yo, de hecho, no me casé joven porque dije, me quiero casar bien, elegir bien y que sea para siempre, ¿no? O sea, era un camino muy convencional. Muy estricto, ¿no? O sea, sí, muy tradicional, muy convencional, muy estricto. O sea, a eso me refería cuando te decía de todas las decisiones que habías tomado hasta ese momento. Eran como muy cuadradas, muy de si tiene que ser a los 30 años, hay que hacerlo. Sí. Okay. Y yo sentía que tenía el valor, la fortaleza física, mental, espiritual para cumplir con ese plan. Yo sentía que ese era mi plan de vida, ¿no? Ok, sí, claro. Y con ese viví siempre hasta que hace 6 años, justo en el 2019, hubo un evento que fue muy fuerte, muy trágico, que sacudió los cimientos de mi familia, de mis hijos, de todos, y ahí empezó, era el momento. Yo hoy tengo claro que ese fue el momento para que yo me diera cuenta de muchas otras cosas, que empezara a cuestionar todos estos estándares que yo manejé durante tantos años, prácticamente 5 décadas, y ese momento me hizo ver y vivir, porque viví experiencias de cosas en las que yo nunca había creído, y que me empezaron a sacudir y se me presentaron así tan claras que no había forma de hacerse güey. Ok. ¿No? Oye, bueno, a ver, ¿este evento fue como un parteaguas de muchas cosas en tu vida? Sí. ¿Y te gustaría contarnos ese evento? Sí, claro que sí. Vale. Es un tema... Bueno, hoy te puedo decir que es un tema que está perfectamente aceptado y asimilado, pero no deja de ser un tema triste y una situación muy dura. La mamá de mis hijos, mi esposa y yo teníamos ya unos años divorciados en el 2019. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una niña, y ya teníamos algunos años divorciados, pero logramos tener un divorcio muy sano. Okay. Que es un tema que me gustaría platicar en otro episodio, por cierto, porque yo aprendí mucho del tema del divorcio. Pero logramos tener una súper comunicación, lo que pocas parejas logran. Bueno, pocas es una forma de decirlo. Sí hay muchas parejas que han logrado tener una buena relación post-divorcio, pero la verdad es que es una minoría.
Entonces, Sí. nosotros logramos tener charlas y seguimos participando juntos por teléfono, por WhatsApp, vernos de forma presencial para seguir guiando a nuestros hijos, porque finalmente la familia no se divorcia, o sea, se divorcian la pareja, Claro, la pero la familia familia sigue. sigue. Y entonces Sí, hay yo creo que muchas... sí es un muy buen tema. Apúntenlo, amigos. Sí, sí, sí. Recuérdenos. Escríbanos, a quién le Escríbanos. interesa el tema del divorcio y qué les gustaría conocer para salir adelante. Nosotros lo logramos muy bien. Nos tardamos pocos meses en lograr esa rutina, en tener esa buena comunicación. Y pues yo veía a mis hijos todas las semanas, no nada más cada 15 días que se iban conmigo, sino los llevaba a la escuela algunos días de la semana yo, otros ella, nos dividíamos y compartíamos los eventos extraescolares. Claro, al final del día seguían siendo familia. Es Estabas correcto. involucrado con tus hijos, ¿sí? Entonces Súper teníamos bien. una relación bastante sana. Ok, A lo que quiero llegar es que había afecto, aprecio, admiración, cariño. El amor, obviamente, ya no estaba, pero estaba todo esto, todo lo demás que como padres y como seres humanos logramos trascender para que nuestros hijos tuvieran una vida más sana, más en paz, menos dolor, menos heridas. claro. Y bueno, dentro de este momento de relación que teníamos, un día de mayo del 2019, un sábado, recibo una llamada muy temprano de mi hijo mayor diciéndome, papá, mi mamá no llegó a dormir. Y bueno, pues evidentemente fue un shock importante. Yo conociéndola a ella, sabía que eso era algo muy raro. Claro. Qué fuerte. O había tenido un accidente, o, o algo peor, ¿no? Porque no había otra explicación. Y en ese momento quiero compartir mi reacción porque es parte de todo lo que yo empecé a vivir en esa época. Tuve una sensación muy particular interior. O sea, aquí en mi pecho, en mi corazón, más allá de la angustia que empecé a sentir y decir, ¿qué hago? Hice un par de llamadas rápidas a ver quién me podía ayudar. Le dije a mi hijo, ahorita voy para allá, espérenme tantito. Y mi primera reacción fue ir a servirme un café. Fue una rutina que yo adopté después de divorciarme. Todos Ok. los sábados yo me preparaba un café en la mañana cuando me despertaba. Normalmente prendía la tele y me tomaba mi café viendo alguna tontería, algún partido de fútbol o lo que fuera, en esa mañana de sábado, ¿no? Que estaba yo solo. Entonces fui, me preparé mi café, me recosté en mi cama. Tengo yo un cuadro de la Virgen de Guadalupe que todavía lo conservo, por supuesto, y lo tenía yo muy de frente. Volteé a ver el cuadro, a platicar con la Virgen, y algo en mi interior me dijo, la vida acaba de cambiar al 180 grados. La vida nunca va a volver a ser la misma a partir de ahorita. Wow. Y Qué entonces me fuerte. tomé mi café con calma, Ajá. lo terminé y me fui. Bueno, pues nunca regresé a ese departamento a vivir. Desafortunadamente a ella, fue un caso muy conocido, ¿eh? En los medios fue muy sonado, en internet no se diga. A ella la habían secuestrado. Gracias a Dios no duró mucho, no pasaron muchos días hasta que la encontraron, pero bueno, desafortunadamente ella ya no regresó a la casa, ¿no? Y pues fue el primer momento en que yo me di cuenta que esta frase que se usa mucho de no se lo deseo a nadie, Ujú, sí. híjole, hasta que no te pasa, te das cuenta del valor y la trascendencia de una frase como esta de no se lo deseo a nadie, porque creo que no hay palabras, por lo menos breves, para transmitir o compartir todo lo que se siente y todo lo que se vive en el interior, por todo lo que te pasa en la mente, primero porque estás tratando de atender una situación emergente, urgente, inmediata de resolver, y al mismo tiempo voltear a ver a tus hijos y decir, tengo que contener y tengo que manejar la situación porque todavía no era un hecho, ¿no? Las primeras horas, los primeros días, no sabíamos nada de ella, toda la familia, por supuesto, involucrada, o gran parte de la familia, pasaron muchas cosas, que ahorita no es el tema, pero lo que quiero compartir es que sí tuve esa sensación, esa señal, eso que me pasó en el alma, en el corazón, era una intuición de decir, ella ya no está aquí, ella ya no va a regresar. O sea, ¿tú lo sentiste antes de saber cualquier otra cosa? Te puedo decir hoy que sí, sí lo Ujú. sentí,
porque además no tuve un sentimiento de ansiedad, de angustia, de enojo. Mi sentimiento fue de tranquilizarme. Yo sabía que tenía que ser fuerte para mis hijos, hablando de esta formación de la que estaba platicando. Yo sabía que tenía que ser muy fuerte para ellos y que no me podía derrotar, pasara lo que pasara, ¿no? Entonces, obviamente se manejó diferente. Mis 2 hijos más chicos estaban muy chicos. Mi hija tenía 9 años y mi segundo hijo tenía 13. El grande, el que me llamó, estaba más grande. Ese día era su fiesta de cumpleaños, increíblemente. Todo pasa para algo, pero ese día él iba a cumplir 21 años. Y él sí vivió toda la experiencia, pero los chicos pues hubo que cuidarlos, contenerlos, ¿no? Los enviamos a otra casa mientras todo esto sucedía. Y bueno, yo te puedo decir que no ha habido un momento más duro, más difícil en toda mi vida que el momento en que tuve que hablar con mis hijos para decirles que su mamá había muerto y que ya no iba a regresar. Y bueno, esos días, bueno, fueron una sacudida que pues la gente que lo ha vivido, la gente que le ha pasado, entenderá de qué le estoy hablando. Tienes que estar en esos zapatos para tener el sentimiento. Y en cada caso, en cada familia es diferente. Ni siquiera 2 secuestros son iguales o 2 tragedias de estas son iguales. Hay muchos contextos distintos. Pero yo sí rescaté mucho esa sensación que tuve, como si, yo te lo voy a decir como lo siento, como si Dios o un arcángel o un ángel me hubiera abrazado y me hubiera dicho, tranquilo, todo va a estar bien, pase lo que pase. Porque además yo soy diabético, tú lo sabes, esa es otra historia. Desde los 21 años, ¿no? Entonces, toda mi vida, casi la mayoría de mi vida he sido insulinodependiente y he tenido que cuidar mucho mis reacciones, mis emociones, mi estrés, todo esto. Claro. Entonces, de repente todo eso te pasa por la cabeza. Pero cuando ya estás en el mare magnum de la situación, de que hay que investigar, de que hay que llamar a la policía, de que hay que hacer tantas cosas y luego ver a la familia, la energía que hay en ese lugar en la casa por todos los sentimientos que se encuentran, es muy difícil tratar de tener perspectiva, estar aislado y pensar con claridad, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho este sentimiento de decir, ok, aquí hubo un giro radical que hoy no entiendo por qué o para qué, y tengo que entrarle. En ese momento de vida, sí es importante que yo les comparta que yo era muy racional. A mí esta parte espiritual, por mucho que yo tuviera fe en Dios, por mucho que a mí me hubieran educado de una forma espiritual o religiosa, yo era muy racional. Pues sí, por toda la estructura con la que fuiste creado, ¿no? Sí, yo mis decisiones no las tomaba con base en mis intuiciones o en qué sentía o si me latía o si había una vibra. No, eso no existía en mi vida hace 6 años. Toda la rigidez, ¿no? Eso no existía, pero este momento fue culminante, ¿eh? O sea, a mí me cayó el 20 meses después de que había pasado ese momento del café y de sentir suficiente tranquilidad para enfrentar la situación. Me cayó el 20 mucho tiempo después, pero yo seguía siendo un tipo racional. A partir de ahí empezaron a suceder cosas que iremos compartiendo en distintos episodios, pero que me hicieron darme cuenta de que esta estructura que yo tenía tan dura, tan rígida, tenía otras aristas, que el mundo era distinto, que no todo era por ahí, ¿no? Y que no todo era lo que sucedía en mi cabeza, ¿no? Toda mi preparación académica, toda mi experiencia de trabajo, toda mi experiencia como papá, toda la experiencia que adopté por mi infancia difícil, por el tema de mi diabetes y enfrentar la vida con una enfermedad crónica, mi divorcio y tantas otras experiencias. Yo siempre fui muy racional con ellas y yo me sentía muy en paz diciendo, todo lo he enfrentado bien porque soy un tipo muy fuerte. O sea que podemos decir que fue un quiebre en tu vida, o sea, que ahí se quebraron como muchas cosas, ideas, principios con los que esa rigidez que te habían educado, ciertos, incluso podría ser hasta, no sé, valores muy cuadrados con los que fuiste educado ahí. ¿Se quebraron cosas en ti? Sí, claro que incluso en algún momento hasta la fe se sacude, ¿no? Claro. No puedo negar que hubieron pequeños instantes, no fueron muy grandes. La verdad es que mi fe siempre ha sido muy, muy grande, muy firme, muy estable, pero no puedo negar que sí hubieron momentos de decir, ¿por qué?
¿por qué ahora sucede esto, no? Yo pensé que el momento más difícil en mi vida ya había pasado cuando yo hablé con mis hijos y les dije, me voy a ir de la casa. Cuando el divorcio. Cuando el divorcio. Yo dije, ya, más de esto ya estuvo, ¿no? Ya fue fuerte, la verdad es que fue muy difícil. Sí, pues un divorcio es fuerte. Y yo dije, pero ya. No, ese momento de estar con mis hijos para darles esa noticia a su mamá ha sido el más importante de mi vida. O sea, de todo. Y te sacude la vida de una forma. Mi reacción inmediata, por supuesto, fue hablar con mis hijos, qué vamos a hacer. La decisión fue que yo me fuera a vivir a la casa en donde ellos vivían. Ahí me quedé yo con ellos y sacarlos adelante yo, ¿no? Claro. Salió el Víctor fuerte y dijo, yo me voy a encargar de mis hijos, yo los saco adelante en escuela, en educación, en proveeduría material y en toda la parte emocional. Por supuesto que luego me pasó factura, ¿eh? Esa fortaleza meses después me pasó factura físicamente, en enfermedad, en dolores, en una serie de cosas que luego entendí por qué. En ese momento yo no sabía, yo nada más le entré al toro, dije, claro, yo no me es que rajo. en ese momento no te da como para pensar que otras cosas sí o no, es simplemente el de tengo que sacar a mis hijos y tengo que arreglar esto, ¿no? Sí, yo creo que adopté una buena actitud, pero sí, como dices, fue un rompimiento de muchas estructuras. Fue un momento que si no hubiera pasado eso, yo no sería el que soy ahora. Dios sabía que yo tenía que vivir esa experiencia. Ahorita estoy hablando de mí. Por supuesto que toda la gente que compartió esta difícil experiencia, pues cada uno ha vivido su proceso de forma diferente y a todos los respeto y los admiro mucho. Pero bueno, hablando de mí, ese evento me tenía que haber llegado. Yo creí que nunca más iba a vivir con mis hijos de tiempo completo después del divorcio y pues resulta que de buenas a primeras ahora estás tú para encargarte de todo. Y había otra opción, ¿no? Tomar una decisión más cómoda, huir, sí. pedir ayuda y no entrarle, ¿no? Y decir, pues de entrada no tengo tanto dinero, no tengo tanto tiempo, tengo un trabajo de tiempo completo, ¿y qué voy a hacer con 3 hijos, no? Pero mi decisión fue, lo único que les va a cambiar en la vida a mis hijos es que no está su mamá. Pero todo lo demás lo voy a mantener igual. Voy a ver cómo le hago para que sigan en la misma escuela, vivan en la misma casa, mantengan sus mismas amistades, o sea, que nada más se les mueva. O sea, no puedo permitir que a mis hijos se les mueva algo más, porque creo que sería todavía más difícil. Claro. ¿No? Y bueno, eso pasó hace casi 6 años, en mayo del 2019, y pues eso me hizo caer en cuenta de muchas cosas que te digo, unas porque mi conciencia se reventó muchísimo, o sea, creció muchísimo, una transformación impresionante, paulatina, pero me empezaron a llegar eventos que yo primero como que no entendía, ¿no? Eventos que ya no son de que tu mente los encuentre lógicos o racionales o científicos, sino eventos que van más allá de este sentimiento y conocimiento de que en el alma es la que rige nuestra vida en todos los días. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo esta transformación de decir, bueno, ahora es el alma el que rige las vidas, o sea, o mi vida, en este caso tu vida, ¿por qué el alma rige mi vida cuando tú traías toda esta estructura? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Sí, bueno, primero que nada, pues yo creo, esto lo explican los psicólogos y mucha gente, viene la negación. Lo primero es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Todos estos cuestionamientos y estas dudas y estos enojos, esto en el día estoy medio sonriente porque tengo que estar bien para mis hijos, pero en mis encuentros conmigo mismo no puedo, me cuesta mucho. Sí. Te puedo decir que yo soy una persona que le ha costado mucho llorar en la vida. Y lloré en el momento que me avisaron que habían encontrado su cuerpo. Sí me quebré, pero nunca más. O sea, de entonces a la fecha nunca más he vuelto a llorar, bueno, por lo menos de esa manera. Y porque era esta lucha, ¿no? Esta lucha entre lo correcto, de lo que hablaba al principio, de que tienes que estar bien y tienes que hacer lo correcto por ti, por tus hijos, porque las cosas tienen que seguir adelante y Dios sabe por qué pasan las cosas, contra lo que de repente se me estaba presentando. Dios me fue abriendo puertas, no de mensajes solamente del tema de ella
o de lo que había pasado con ella, sino en general de la vida. En general, encuentros angelicales, encuentros... pasas una etapa no solo de las preguntas del caso, incluso las apunté, porque yo creo que nos pasa a todos y no necesitas vivir una situación así para que estas preguntas brinquen. Porque, por ejemplo, lo primero que dices, ¿ya qué chingados vine a esta vida? ¿A sufrir? ¿A que las cosas me lastimen? ¿Por qué me tengo que sentir responsable o culpable de tantas cosas? Insisto, son preguntas que todos nos hacemos, o espero que todos nos hayamos hecho, porque pues todos sentimos igual, ¿no? Y somos humanos. Sí, somos humanos y en algún momento de nuestras vidas siempre pasa que tenemos alguna situación que no sabíamos, una situación inesperada. Para unos muy fuerte, para otros a lo mejor no tanto, pero sí llega un momento en que nos cuestionamos qué estoy haciendo aquí, para qué vine aquí y por qué la vida me está dando esto, por qué me está mandando esto, ¿no? Sí, es normal, oye, somos la humanos. Pregunta de cómo le hacemos para enfrentar situaciones tan difíciles de pérdidas, por ejemplo, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una familia, de un amigo, ¿no? Claro, dices, sí. ¿cómo le hago? O sea, no hay un librito, un formulario que me diga cómo tengo que enfrentar la vida y cómo tengo que enfrentar por esto. ¿Y por qué es tan complicado de repente, no? ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? Es una pregunta que muchísima gente se hace. Dicen, oye, esta vida venimos a ser felices. ¿Cómo, güey? ¿No? ¿Cómo? Claro, Enséñame cómo. ¿Y cuál es la receta, no? ¿En qué libro viene? Sí, y pásame el 1, 2, 3 y le pones tanto de esto, ¿no? Porque además, pues, todo lo que ves todos los días y la gran mayoría de lo que te pasa es dolor, es sufrir, es batallarle, es remarle, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago para disfrutar la vida más de lo que la sufro? Que eso Claro. es otra, pues, creo que gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué es tan complicado tener una relación de pareja? Hay tantas y tantas preguntas como estas y otras que nuestros amigos y nosotros nos hacemos día tras día a la edad que tengamos. Sí. Que eso te lastima, y no encuentras, llega un momento que no encuentras de dónde agarrarte, ¿no? De dónde agarrarte para salir adelante y seguir cuando parece que lo que es positivo es tirar la toalla, ¿no? Ándale, sí, pero justo esta parte de cuando dices, no encontramos de dónde agarrarnos cuando pasamos por situaciones difíciles, sí lo sentimos así como dices, en el pecho, en el alma, es este llamado al de quiero conocer más, quiero saber más, o sea, quiero saber por qué está pasando, qué es lo que debo de hacer, o sea, se siente. Sí. No es algo así como de lo vi aquí, lo sientes así como muy dentro de ti, que dices, esto es como que brinca. Y justo para allá voy, porque este tema, que ahorita que me preguntabas, yo descubrí que el meollo del asunto es que todo tiene su origen en lo álmico. Aclaro que álmico no es una palabra que vas a encontrar en el diccionario de la lengua española, pero sí es un término utilizado en estos medios que tienen que ver con las partes cósmicas, angelicales, trascendentales. El tema álmico que tiene que ver con las almas. El meollo de todo el asunto para el ser humano está en lo álmico y no en lo material. Y yo es de lo que quiero platicar hoy un poquito más, compartirles esta experiencia, porque me he dado cuenta cómo lo material o esta obsesión por lo material nos bloquea, nos obnubila, nos distrae, ¿no? Y le dedicamos poco tiempo a la otra parte que nos equilibra. ¿Yo cómo le hice para lograr un equilibrio y poder estar como estoy hoy, después de haber vivido estas experiencias de vida, sobre todo esta que les comparto? Justo eso me encantaría saber. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para poder equilibrar todo eso? Porque además, o sea, sí me causa ruido esta parte de ser tan estructurado, tan rígido y que se haya tornado esta inclusión en tu vida del alma, del alma, porque es el alma, la parte espiritual, o sea, ¿Cómo lograste este match, este equilibrio? ¿Cómo fue? Bueno, hay que tener claro que hay varias esencias divergentes en la vida, que son la vida y la muerte, la mente y el corazón, el amor y el miedo, lo material y lo espiritual. Hay este choque entre opuestos que es muy, muy normal en la vida, ¿no? Es como la guerra de las galaxias, ¿no? El bien y el mal, el yin y el yang. Todo esto que vive
en todo el mundo y que justo siempre ha sido una búsqueda de equilibrio. Pero te voy a explicar que yo me di cuenta que había creído mucho en Dios, siempre creí en Dios y había cosas, sí, por supuesto que había cosas de mi iglesia en la que yo creí y he crecido, que a veces tenía mis Tus dudas, ¿no? Ajá. Incluso me pasó cuando estaba entrando al seminario, teníamos todos un sacerdote que era nuestro guía espiritual y me regañaba. Me regañaba, era muy Así joven. de, ¿y Porque, por porque me qué? decía, bueno, ¿y tú qué, a qué aspiras entrando a un seminario? Yo decía, es que yo quiero ser papa. Ajá. Porque no veo otra forma de cambiar cosas con las que no estoy de acuerdo. Y entonces tengo que llegar a unos lugares altos en el organigrama de la Iglesia Católica Para para poder hacer hacer cambios. Porque hay cosas que yo reflexiono, cuestiono, no cuestiono a Dios, no cuestiono su existencia, pero hay cosas que los hombres han hecho que creo que las desvirtuaron. O sea, Ajá. y que no está tan chido, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, claro. tuve un par de encuentros ahí medio ríspidos con él. Lo quiero mucho, nunca volví a saber de él después de pocos años. Él es de Monterrey, o era de Monterrey. Pero bueno, siempre tenía esa fe, pero era hacia allá arriba, no era hacia Ajá. aquí adentro. O sea, yo nunca había volteado hacia mí. O sea, yo sabía que tenía fe, yo sabía que creía en Dios, yo sabía que creía en los valores de amor, de Ok. paz, de prudencia, de tolerancia, de caballerosidad con la mujer, de tener una familia y ser un buen hombre, un buen esposo, un buen papá. Toda esa lista la Ajá. tenía yo muy clara, pero si te fijas, todo era como que muy hacia afuera. Tengo que quedar bien, tengo que hacerlo bien hacia el exterior, pero no había volteado mucho hacia mi interior. Entonces, Ya. yo no valoraba mi alma y no le daba mucho crédito y no me puse a checar, pues que mi alma era la que regía y mi alma era la que vivía. Y todo lo que veía era lo que ven los sentidos físicos. Porque todos estamos acostumbrados, porque así nos domesticaron, a que lo que importa es lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes sentir, lo que puedes oler, ¿no? Claro. Lo que puedes probar. Pero no hay capacitación para tu intuición, no hay capacitación para lo que está adentro, no hay capacitación para lo que da el alma. Y es más, por lo menos yo no la recibí en mis tiempos de catecismo y de cómo me guió mi mamá. Yo eso no lo recibí así. Lo tuve que ir conociendo en estos últimos años porque he tenido encuentros, ya sean por lecturas, ya sean por experiencias reales vividas, por gente que Dios ha ido poniendo en mi camino, que me ha ido abriendo los ojos y diciendo, es que es por acá, güey. O sea, nunca has querido verlo, pero te llegan los mensajes de que te tienes que ir por acá, pero tú estás necio que es por este otro lado. Hay un análisis que a mí me ha ayudado mucho y que es algo importante que yo quiero transmitir, que es este tema de cómo evolucionó la civilización a domesticarnos hacia lo material. Decía yo hace rato que las civilizaciones primeras, Ajá. como estos sumerios, egipcios, griegos, Sí, le que eran daban muy tanto énfasis a la parte espiritual. Allá Sí. no importaba si tu comida era la más deliciosa o no para la mayoría. O sea, le dedicaban horas de cada día a trabajar en su espíritu y en su contacto con los dioses, ¿no? Era Sí, muy claro. importante trabajar el alma. Los griegos hablaron mucho del alma y estas civilizaciones que ustedes saben. Empezó a suceder que años más adelante y sobre todo, pues sí, un poco después de que vino Jesucristo al mundo, que estaban los romanos como dueños y grandes conquistadores, ellos empezaron a imponer un control y un dominio material. Había que poseer más territorios, había que poseer más riquezas, había que crecer, había que expandirse, ¿no? Entonces Entonces empezó ahí como la parte esta de la avaricia por lo material. Pues mira, digo, históricamente puede que encontremos otro momento, pero digamos que es el más claro, ¿no? Ok. Porque Roma y la civilización y la cultura romana es fundamental en el estudio y el entendimiento de la nuestra historia de historia. la humanidad, Entonces sí, claro. fueron muchos siglos en donde los romanos rigieron e incluso pisaron otras creencias, otras religiones, porque no era conveniente, ¿no? Empezaron estas incongruencias más marcadas con los hombres de ser farol de la calle y obscuridad de su casa, ¿no? Y de vender un discurso al exterior y hacer otra cosa al interior, en la política, en lo cultural, en fin, en muchas cosas. Pero se fue desarrollando rápidamente este interés por lo material. A nadie le convenía que la gente pensara que el alma era lo más importante, que el espíritu era necesario alimentarlo,
educarlo, formarlo, porque te da ese sobrepeso, ese contrapeso, perdón, de Ujú. todo lo demás, ese equilibrio del que venimos platicando. Sí, Siempre es cuerpo, mente y y alma. alma, claro. Pero el alma, ¿quién carambas te la educa? ¿Quién carambas te dice a ti en tu casa, en tu escuela, tus amigos, que trabajes en tu alma? Nadie. Y O cómo entonces, se cuida, ¿no? y O sea, y entonces, además para empezar, ¿quién la tiene? Perdóname, sí, pero sí. es además, para empezar te dicen, sí, el mente, cuerpo, y justo tiene pocos años que han empezado, o se ha empezado pues a tocar esta parte del Ujú. alma también. Pero digo, con toda la razón, ¿quién te dice cómo se cuida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo puedes saber si realmente tienes esa, o sea, un alma, ¿no? Y bueno, regresando a mi exposición de este tema, es que yo las llamo, identifico las 3 P's, que para mí son las P's de la perdición, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Es poseer, Ajá, poder ok, y placer. ok. En estos 3 verbos, en estas 3 acciones, puedes encontrar toda la parte material que rige y domestica a todas las civilizaciones. Cada vez más, desde Ujú. los primeros siglos, bueno, después de Cristo, hasta ya no digamos la era feudal, ¿no? Toda la Edad Media fue terrible. Entonces, todos los hombres en la institución en la que estuvieran, fuera una iglesia, fuera un Ujú. monasterio, fuera un feudo, fuera un principado, un castillo, lo que me digas, ¿qué importaba? Que la gente poderosa tuviera más poder, tuviera más riqueza, y eso es una historia de hace 21 siglos que no es nueva, que la vemos Claro. hoy. Pero Y, a ver, ¿qué dijiste? Poder, placer y poseer. y poseer. Ok. Explico rápido. Poseer es obtener cosas, Sí, ¿no? sí. Quiero poseer quiero tener un mejor sueldo y quiero comprar más cosas y quiero tener una tarjeta de crédito y quiero hacerme de un mejor coche y quiero comprarme una casa y quiero estar en una mejor escuela y quiero viajar. O Esas sea, son, solo es poseer. poseer cosas. Para Claro. poseer todo esto necesitas dinero. O sea, la Ujú. humanidad desarrolló el tema del dinero, ¿no? Y la transacción de compra y venta y todo esto que nos rige a todos los días, Sí. porque quieres tener cosas. Ujú. Y nos han vendido y nuestras familias nos dijeron, güey, te tienes que preparar porque tienes que tener cosas. Si Sí. no, no eres nada ni nadie, ¿no? Entonces Hay hay que que poseer. trabajar en poseer. Y para poseer, pues te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que reforzarte, estar fuerte, no te puedes enfermar, porque si Y no, no vas a trabajar. poseer, si Ujú. no, no vas a obtener, Ujú. ¿no? Y bueno, pues esa es la primera P, que es la más fácil de entender, que es la más conocida. Luego está la P del poder. Ok. Voy a poner el ejemplo muy sencillo con las relaciones de pareja. Este tema que hoy permea tanto, que es la evolución del sexo femenino, de cómo la mujer ha ido avanzando en obtener derechos, en obtener igualdad Ah, sí, con los hombres, de más inclusión en la sociedad al y. final es un tema de poder. Ajá. Porque en una relación, tristemente, una máxima es ¿quién tiene más poder, el hombre o la mujer? Entonces yo, como hago esto, te puedo controlar más a ti o viceversa. ¿Quién tiene el control? En un trabajo, pues es una lucha de poder para ascender en un puesto, para crecer en el organigrama, porque me va a llevar a poseer, a tener más dinero. Claro. Pero Claro. pero también es un gusto, es una satisfacción el controlar. Tener el Sí. poder de que. En el otro episodio platicabas del jefe este que tuviste y que corrieron. Pues Ajá. él llegó con ganas de controlar y decir las cosas son como yo digo. Porque es un Claro. gusto, es una satisfacción muy particular en el ser humano el decir, tú eres el bueno, tú eres el líder, tú controlas, tú mandas. El poder, el decir, yo soy el presidente de la República, yo soy el alcalde de tal alcaldía, yo soy el jefe de manzana, yo soy el jefe de grupo. ¿Entiendes? Claro. Hay un sabor y una satisfacción particular que se desarrolló desde hace tiempo en tener el control, en tener el poder y en mandar, y en decir, de mí depende que tú comas o no comas, de mí depende que tú puedas amar o no puedas amar, de mí depende que vivas o que no Sí, vivas. al final del día es poder ya de lo que ellos decidan, o sea, esa satisfacción que les da el decidir y sobre las personas, sobre las cosas, eso es el poder, ¿no? Y la última P, que es el placer. Y no me Ajá. dejarán mentir que, bueno, pues el tema de satisfacer deseos, anhelos, expectativas, sueños, pues claro que nos mueve para pasar encima de otros.
para hacer las cosas de una forma que no tiene nada que ver con el equilibrio y no tiene nada que ver con lo espiritual, porque esto es el deseo sexual, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, que tantísima gente lo que busca en una relación es satisfacer un placer sexual, ¿no? Sí. Y que en eso basan toda la estabilidad de una relación, pero es por satisfacer el placer de tener una relación sexual. ¿Por qué el hombre puede ser infiel? Bueno, pues en muchas situaciones, o la mujer, en muchas situaciones es porque satisfacen un deseo. Nada más satisfacen un placer. No es porque quiero gastarme otro tanto en otra familia o solo porque quiero tener más hijos. No, están satisfaciendo un placer, un tema de que yo soy el bueno, tengo el poder, tengo el control, ¿no? Y para tener 2 familias, pues tengo que poseer y tengo que trabajar más, ¿no? Entonces, todo se va, si te fijas, todo va embonando en cómo las familias y nuestras sociedades, cómo se mueven, porque qué los motiva. Entonces, yo quiero viajar, es satisfacer un placer. Es parte de mi gusto, decir, quiero conocer otros países, ¿no? Entonces nos llena la sociedad, nos llena la familia y parece que no hay vuelta para atrás, pareciera que no hay vuelta para atrás, de que alguien nos diga, no te preocupes, si no tienes eso no pasa nada. Si no tienes para vivir en una casota o en una supercolonia o tienes un carro del año o tus hijos están en la mejor escuela, no te preocupes, pero sí tienes para comer, sí tienes un techo, tienes un amor, tienes una pareja, ¿por qué no nos contentamos? ¿Por qué no somos felices con lo básico, con lo que nos da plenitud, nos da paz? Pues lo que importa es que haya comida en la mesa, no que haya carne siempre, o que haya mariscos, o que haya 4 tiempos de comer. O sea, lo que es válido y maravilloso es que haya pan y que la familia se reúna alrededor de la mesa, ¿no? Y que haya, pues, más amor que dinero. Y esos, digo, hay 1000 ejemplos, 1000 películas, 1000 libros de todos estos temas, pero yo donde quiero poner el dedo en la llaga es en decir, nos han formado y nos han domesticado desde hace muchos siglos, y hoy lo tenemos muy comprado, en que si no tenemos, no valemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando toda tu motivación, tu autoestima, si me dejas, y todo tu valor está puesto en, déjame salir cada día, me levanto para obtener cosas que me satisfagan, que me permitan tener poder? Ya eso salgo todos los días. Bueno, si tu única motivación va por ahí, ¿qué pasa cuando pierdes esto? Bueno, sí, en cosas de la autoestima, pues se va para abajo, ¿verdad? Pero además, si es una persona que se está quedando con esta idea del poder, de nada más satisfacer, de tener el control, pues obviamente ya, o sea, no va a tener nada y su propio valor ya no lo va a tener, o sea, ya no va a valer. Desafortunadamente, digo, también creo que últimamente se está dando este fenómeno de todo lo material, el que tiene más es el que vale, digo, no últimamente, de hace muchos años, y poco a poco se ha tratado de rescatar justo lo que dices, ¿no? Llegar como a la esencia, el decir, bueno, o sea, sí es importante que comamos, pero no es importante que vayamos a comer al restaurante más caro del mundo, ¿no? Sí es importante que tengamos ropa para cubrirnos, pero sí, ¿qué onda con las 1000 marcas que si no cuentan, ¿no? Hay una frase que venía pensando desde hace ratito que te estaba escuchando, que engloba las 3 P, que además esa frase es así como de, no, por favor, no, no la digan, el que paga manda. Así es. Y esa frase se ha tenido como de hace muchísimos años porque la escuché en muchos lados, sobre todo el de si yo pago, yo mando para satisfacer lo que yo quiero. Por eso te digo que esa frase es así como de, no, por favor, porque cuando escucho eso es así de, ¿y con quién creen que estoy hablando? Dices, no puede ser, ¿no? Que a eso lleguemos cuando dices, la verdad es que, ¿y dónde está esta parte del valor como persona? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la satisfacción de compartir con tu familia, no? Es que ahorita me llevas rápido al modelo familiar mexicano. Digo, y creo que es latinoamericano, pero ¿sí? En México, esto que acabas de decir, o sea, yo mando porque yo pago. Y como el hombre durante tantos siglos, voy a hablar del hombre mexicano. Sí, sí. El hombre mexicano es el que pagaba, porque era el que proveía, era el que se iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa atendiendo el hogar durante tanto tiempo. Pues yo controlo, yo soy el del poder.
Yo tengo esa P porque soy el poderoso, porque yo proveo. Entonces, hoy se sigue diciendo que el hombre es el que provee. Aunque, bueno, ya no nos metamos ahorita en el tema de todo lo que han hecho las mujeres, que también proveen. Pero como normalmente, tradicionalmente, el hombre proveía, pues el hombre es el que tiene derechos. La mujer no, ni los hijos. Claro. Entonces el hombre, pues como yo traigo la plata, y de eso depende todo, porque es lo más importante en la vida, entonces, pues a mí me cocinan mis chilaquiles. Si yo quiero hacer el amor, aunque llegue borracho, la señora tiene que aceptar. Aunque yo le pegue, tiene que aceptar, porque yo pago, y si no, ¿a dónde se va a ir? Y entonces yo controlo, ¿no? Claro. Y el placer lo satisfacía el hombre, no la mujer, ¿no? Y menos los hijos. Pero bueno, eso es un ejemplo muy claro de cómo esta sociedad pues fue avanzando veladamente. Estos temas que hoy platico estaban velados en ese proceso familiar. Y cuando nos dimos cuenta, pues hay monstruos en cada casa. Hay papás que golpean, violan, lastiman, abandonan, juzgan, le hacen todo a su familia. Y los dañan llegando a ejemplos que los psicólogos saben más por tanta gente que atienden de todas estas heridas y formas de ser lastimados que han tenido. Pero yendo todavía un poquito más allá, algo que yo encontré dentro de toda esta vida, dentro de toda esta experiencia, es como cuando el motivador del ser humano es alguno de estos de los que estamos platicando, de las 3 Ps, ¿qué pasa cuando lo pierdes? El ejemplo más claro es cuando alguien muere. Ese es el que a todos nos pega. Porque también las personas son materiales, somos materiales. Los seres humanos somos finitos, nos acabamos, desaparecemos, nos morimos y nos volvemos huesos, polvo, en lo que cada quien piense. Pero claro, las personas se pierden. Posesiones, ¿no? El decir es mi novia, es mi hijo, es mi esposo. Pero hay gente que está motivada y agarrada, así como hay gente que está agarrada a su dinero y no vive más que motivado por su dinero, motivado por su trabajo, motivado por su mascota, motivado por sus hijos, ¿no? O sea, se agarra de algo. Todo eso es material. ¿De qué está agarrado el ser humano? De lo material. Eso es lo que lo motiva. ¿Y qué pasa cuando lo material se pierde? Cuando el trabajo se pierde, cuando el dinero se acaba, cuando me corrieron del trabajo, cuando alguien me robó, cuando alguien me abandonó, ¿no? O cuando alguien murió. Aquí entraría el de esta frase que también es de estoy solo con mi alma, ¿no? O soy yo y mi alma, ¿no? Sí. O sea, ahí a eso vamos. Sí, yo finalmente lo que quiero transmitir es que yo encontré paz ante todos estos eventos. Yo encontré paz motivándome y aferrándome a algo que no iba yo a perder. Si yo me hubiera aferrado a ella, y a la hora de que la pierdo, pues me hundo, no hubiera tenido para dónde hacerme. Hay mucha gente que pierde a un ser querido y como está, su motivación es el amor que siento por esa persona y esa es mi vida y doy mi vida por ellos. Y el día que pierdes a un ser querido, pues hay gente que le cuesta mucho salir adelante. O sea, los duelos se vuelven eternos. El proceso de duelo, la gente no puede, por los apegos que tiene a las cosas materiales, en este caso a las personas que son materiales. Como tiene estos apegos, pues no sabe cómo salir adelante, cómo vivir un proceso sano de duelo en donde sí, claro que tiene que pasar un tiempo para que tu corazón, tu mente y todo se estabilice, claro. Y diga, bueno, ya pasó, y sigo adelante, pero hay gente que no sale porque no entiende la vida si no es gracias a eso material de lo que estaba agarrado. Entonces hay gente, tú lo sabes, que ha caído en enfermedades como la neurosis, el alcoholismo, la drogadicción, la psicosis, y luego eso te lleva hasta otras dependencias, la depresión y finalmente hasta el suicidio, ¿no? Sí, claro. Pero eso es consecuencia de alguien que basaba toda su motivación de vida en algo material, porque estás basando tu motivación de vida en algo que se acaba. Me parece muy ilógico y me parece muy congruente. ¿Por qué no basamos nuestra motivación de vida en apegos que no sean finitos? Para mí, el tema es Dios. Para mí el tema es Dios y que otras personas le pueden decir de otra manera. Yo por mi formación y por mi fe y por lo que sí creo, yo hablo de Dios, pero pues hay gente que habla del universo, que habla del cosmos, que habla de un ser supremo. Bueno, ese ser no me ha fallado a mí, nunca. Y me sigue enseñando cómo seguir adelante y entender y aceptar que la vida no se acaba aquí,
que el alma de ella sigue con nosotros, que es un ángel, que está cerca de mis hijos. Imagínate lo que yo pensé de cómo les tenía que explicar a mis hijos qué pasó con su mamá, porque yo dije, las palabras que utilice en este momento los van a marcar para toda su vida. Más allá de que después vayan a una terapia, vayan con un tanatólogo, vayan a donde sea, o yo, incluso yo, las palabras que les iba a decir yo en el momento se les iban a quedar en el corazón y en la cabeza para siempre. Y por supuesto que yo hablé de estos temas, y hablé de lo angelical que ella era su mamá, de que estaba cerca, que siempre iba a estar, y ella está presente siempre en nuestra comunicación, en nuestra plática cotidiana, en fotografías. No es que hagas un tabú y lo rechaces y lo tires al bote de la basura porque no lo quiero enfrentar. Lo tienes que enfrentar, pero de una manera sana, de una manera más equilibrada. Y yo, por lo menos, fui encontrando cómo expresárselos a mis hijos y expresármelo a mí y darme cuenta que la vida seguía, que la vida era bella, que la vida era buena y que ella había vivido el tiempo que le tocaba vivir, que lo había vivido y manejado de una manera exquisita, increíble. Es una mujer súper recordada. Ella trabajaba en el sector inmobiliario. Te digo que la historia fue muy conocida porque salió en todos los medios de comunicación. Era una persona mágica, con mucha luz, y tenía luz para todo el mundo. Y pues era una excelente mamá, la verdad es que era una excelente mamá. Yo siempre le dije, tú y yo no nacimos para ser pareja, nacimos para ser papás. Okay. Hemos sido muy buenos papás. Como pareja no la hicimos, pero fuimos muy buenos papás. Y entonces yo les transmití siempre eso a mis hijos y me lo transmití yo. Y las situaciones que fueron sucediendo en los siguientes meses, en los siguientes años, me hicieron darme cuenta que era correcto, que las cosas habían pasado para algo, que mis hijos me necesitaban mucho y que era la única forma en la que yo podía estar cerca de ellos, muy cerca de ellos. Hoy estoy muy, muy contento por cómo los veo, ¿no? Claro. Pues han pasado ya muchos años, pero afortunadamente, gracias a Dios, yo los veo súper estables. Es más, ya me estoy relajando porque he vivido unos años, me estresé mucho por nervio, porque no sabes si lo estás haciendo bien, si estás haciendo mal, si necesitas ayuda, si no la necesitas. Pasan muchas cosas. Eso es digno de un libro. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado, pero quiero ir cerrando con este tema que iremos desmenuzando en otros episodios, pero es que no centremos nuestro amor, que no centremos nuestra motivación en cosas intrascendentes, en cosas que se acaban, en cosas que nos fallan. La gente te falla. La gente te falla porque es humana. Te puede fallar una mamá, puede fallar tu pareja, te puede fallar un hijo. Pues sí, porque son imperfectos, porque son humanos. Pero uno cree que nadie te va a fallar a ti. Y entonces te enojas y te sientes muy mal cuando alguien te hace una que dijiste, nunca creí que me lo hicieras. Y eso nos cuesta mucho. Por eso sufrimos la vida, porque tenemos muchos miedos. Y poco a poco yo iré compartiendo herramientas que a mí me han ayudado para, con toda esta experiencia de vida que ya hoy compartí un poco más, tener paz, tener serenidad interior, que a mí no saben cómo me ayuda meditar, orar. Yo procuro dedicarle un espacio todos los días a estas 3 grandes áreas, como lo decías hace rato. Un rato, media hora, 40 minutos a algún ejercicio, a caminar por lo menos. Otro rato a leer, me gusta mucho leer, que creo que ahí trabajo mucho mi mente, y un buen rato a meditar y a orar. Porque, mira, el cuerpo, hay múltiples podcasts y cursos y todo te dice cómo hacerle al cuerpo. Todo el mundo ahorita está muy metido en qué hay que comer, qué ejercicio hay que hacer, todo para tener tu cuerpo bien. La mente, bueno, pues es increíble que hay de todo, ¿no? Y cursos de todo, y ahora en línea y en el otro lado del mundo. El chiste es que tu cabeza, tu cerebro, construya y esté listo para competir, competir en el mundo. Pero como el alma, pues nadie te enseña cómo. Hay algunas herramientas que poco a poco, como dijiste, se está empezando a ver más, pero hay que hacer mucho contacto con uno mismo. Hay que conocerse a uno mismo, hay que ser introspectivo, y hay que amarse a sí mismo también para darse cuenta uno realmente cómo es, ¿no? Pues y entonces yo, bueno, por lo que dices, quiero entender que esta parte de trabajar el alma o conocer tu alma para estar más en contacto tiene que ver con esto de estar en contacto conmigo mismo. O Sí. sea, saber
que amarme a mí, saber qué es lo que quiero yo, qué es lo que siento para poder entender mi alma. Sí, el alma viene para mí a 4 cosas: a aprender, a crecer, a crear y a transformar. Son los 4 Ok. momentos del alma que yo hoy puedo decir que Ujú. desde mi perspectiva son a los que viene el alma. Lo que pasa es que pues con toda este peso doméstico que traemos de tantos siglos y lo que vemos y lo que nos venden y lo que nos dicen, y además nos damos cuenta que sí se necesita chambear y que sí necesitas tener, porque pues si no, ¿qué vas a hacer? Pero le damos un grado tan superlativo que al alma le cuesta aprender en una experiencia de vida difícil, que cada quien tiene sus experiencias. Para alguien es algo muy difícil que a lo mejor para mí no lo es. A lo mejor esta experiencia que yo compartí hoy, pues para mí es la más fuerte, Significativa. significativa, y alguien le puede decir, y no sabes lo que yo viví. Y tendrá otra, ¿no? Mucho más fuerte, dramática o lo que sea. Pero bueno, para cada uno nuestras batallas son Claro. importantes. Pero ¿cómo podemos en cada experiencia encontrar el aprendizaje? Eso hoy se lee mucho. Ves muchos posteos de que todo te sirve para aprender. Ok, Claro, es pero no te cierto, dicen pero no cómo. te dicen cómo. Y el alma está aprendiendo, pero el siguiente paso, ya lo aprendiste, tienes que crecer después de ese aprendizaje. Porque no sigue siendo el mismo que cuando eras niño, no sigue siendo el mismo Claro. que cuando eras novio, ni cuando te casaste, ni cuando nació tu primer hijo. Las circunstancias y el contexto cambian. Y el alma sigue evolucionando. Lo que pasa es que todo lo queremos medir con la misma vara que traemos desde niños, con estas cuestiones materiales, y creemos que esa es la regla con la que tenemos que medir todo lo que nos pasa. Claro. Entonces Y el no. alma aprende, tiene que aprender de cada experiencia, incluso las positivas, ¿eh? Tiene que crecer y luego crear algo en consecuencia. Tienes que crear algo con lo que aprendiste, algo en ti, Ok. algo afuera, y transformarte. O sea, a ver, quiero entender otra vez. Sí, Es que de estas cosas que dijiste, 4 cosas del alma es crecer, a ver, recuérdame, sí, es aprender, aprender, crecer, crecer, crear crear y transformar. y transformar. Todas estas cosas que podemos trabajar en nuestra alma es para trascender, para que nuestra alma siga aprendiendo, porque ahorita me llamó mucho la atención que dijiste incluso de cosas buenas. O sea, se supone que estamos aquí para aprender tanto de lo bueno como de lo malo, es una experiencia y todo eso va enriqueciendo nuestra alma y con eso nuestra alma va a seguir, pues, o sea, creciendo y trascendiendo, porque también hablaste de algo finito. Sí, Y en este tema, el alma se supone que es infinita, ¿no? el alma es infinita. Entonces, El alma es permanente. El alma no muere. o sea, en creencias, pues, religiosas, o como dijiste ahorita, el universo, hablando de así el alma es energía, y demás, para no meternos en estos temas religiosos, se supone que somos energía, entonces el cuerpo es nada más algo material. Sí, el cuerpo es material. Y es bien interesante. Lo que yo les decía desde el principio es que no somos cuerpos, somos almas. O sea, pero vivimos creyendo que somos cuerpo y que el alma es parte de todo lo que está pasando en el exterior. Pero somos seres humanos, que estamos viviendo en este mundo creyendo que somos carne, que somos cuerpo, pero es finito. El cuerpo es finito, lo que trasciende es el alma. Aquí la invitación, porque digo, ya nos está comiendo el tiempo, pero aquí la invitación a la reflexión que yo hoy hago, y que créanme que voy a seguir matizando y coloreando y pintando todos los temas que aquí vamos a platicar desde esta perspectiva, porque a mí me ha dado mucho amor, me ha dado mucha paz, me ha quitado los miedos, es ocupémonos de esta parte interna. Imagínate que las relaciones de pareja, en las de Tinder, las de Bumble, las de todas estas aplicaciones y toda la Ajá. gente que conoce, imagínate qué pasaría si nos ocupáramos de buscar almas y no cuerpos. No de buscar la belleza física, o de si es una persona exitosa, o de si tiene dinero, o de si
no sé, va a trascender, es de buena familia, ¿me entiendes? En Ajá, lugar de eso, o sea, a si lo mejor pudiéramos encontrar estaríamos, el alma de la gente. claro, a lo mejor estaríamos viendo así de esta persona, es generosa a lo Ajá. mejor, o esta persona ama a la gente con la que convive, esta persona es una buena persona en refiriéndonos a que tenga buenos valores, como es empático, es compasivo. Entonces, esas serían como las características del alma, ¿no? O sea, Sí, en o vez de imagínate ser, encontrar personas que resuelven desde el amor y no desde el miedo, claro. no desde lo material, ¿no? Claro, y no con esta idea de, justo como dijiste, ¿no? De esta idea de, es exitoso, tiene dinero y entonces sí lo voy a querer, ¿no? O está súper guapa, buenísimo cuerpo, lo que tú quieras, entonces sí. Pero y su alma, o sea, su esencia, ¿no? Su alma es la esencia, lo de adentro, decir, bueno, pues sí, estará muy guapa, pero es maltrata a los animales, por ejemplo, ¿no? Dices, no puede ser una buena persona. Sí, el tema de buscar pareja y encontrar pareja es un ejemplo muy bueno, que yo he platicado mucho en los últimos tiempos, de cómo le hago para identificar un alma buena. Eso es un reto. Oye, eso está súper Eso es un interesante reto. y la verdad es que me encantaría platicarlo en otro podcast desde esta perspectiva. Digo, Sí. a lo mejor yo tengo, por supuesto, la perspectiva psicológica de cómo se encuentran las parejas, ¿no? Pero en cuestión de almas, o sea, cómo encontrar una pareja que sea compatible en tu alma, ¿no? Más allá de si físicamente, si químicamente, sino en alma, ¿cómo encontramos a las personas? Porque no nada más creo que no nada más debe ser en pareja, sino cuestiones de amigos, la gente con la que nos rodeamos, también algo tiene que ver esas almas, cómo empatan unas con otras, ¿no? Así de como, ¿por Híjole, qué sí, empatamos? exacto. Híjole, bueno, hay una cantidad, es muy rico este tema, eh, genera mucha curiosidad, muchas inquietudes, muchas dudas, y bueno, pues yo creo que vale la pena que cerremos este episodio diciéndole a nuestros amigos que escriban. Todo esto que hoy seguramente, yo estoy seguro que a todos algo se les movió el día de hoy. Escríbanos qué sintieron, qué cosas quieren saber, porque yo voy a insistir en este tema. Hoy tengo claro que la misión de mi alma en esta vida es hablar y compartir todo este testimonio y seguir hurgando y seguir encontrando cómo hacerle para que tengamos más paz, para que no suframos, sino que disfrutemos, que aprendamos y aceptemos lo que sucede. El hecho de que hoy estemos aquí los que estamos escuchando este episodio no es casualidad. Por algo y Claro. para algo tenías que estar hoy aquí escuchando esta parte de esta historia que seguramente te removerá muchas cosas. Tenemos que trabajar en hacerle más caso a nuestra intuición y a nuestro corazón, porque Dios habla a través del corazón, no de todo lo que nos metemos en el cerebro siempre, que es muy valioso, es una herramienta muy significativa, pero Dios nos habla por el corazón. Y muchas veces, aunque el corazón y la intuición nos digan por acá, nuestra cabeza nos dice por acá, y generalmente decidimos por donde dice nuestra mente. Y eso hay que trabajarlo. No digo que sean incompatibles, pero hay que trabajarlo. Entonces, Sí, yo claro. quiero primero agradecerte, Pati, y agradecerle a nuestros amigos por este momento. Para mí es muy especial. Es un tema que no platico con cualquiera y tan seguido, pero creo que es valioso. Creo que es valioso y todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que nos ha lastimado, que nos ha pegado, que nos ha pesado, que nos sigue haciendo ruido, pero se puede. O sea, la vida es buena, la vida es paz, la vida sí es alegría, pero tenemos que cambiar esta perspectiva que nos han enseñado desde hace siglos a solamente ver lo que nos conviene o lo que le conviene a algunos Claro. poderosos y que nosotros nos hemos comprado y que aceptamos sumisamente muchas veces. Pero más allá de que puedas conseguir o no las cosas, hay algo dentro de ti, hay algo en ti que es tu alma, que te puede hacer feliz y que te va a dar mucha paz. Y mil gracias a todos. Bueno, pero igual para cerrar, Vic, muchas gracias de verdad, gracias por compartirnos pues pedacito de tu vida tan significativo, gracias. Y bueno, quiero invitar a nuestros amigos a que nos escriban algún momento significativo de su vida, algo que les haya, así como a Vic, digo, todos tenemos algo que dijo, este evento en mi vida cambió para todo. Entonces, escríbanos, también escríbanos esta parte de qué piensan ustedes del alma,
de qué es lo que ustedes perciben, lo que sienten y algunas dudas que tengan, por supuesto, también. Aquí lo vamos a checar. Pues muy bien, Pati. Muchísimas gracias a todos. Gracias a que todos. Estén muy bien. Que Hasta estén la muy próxima. Bien. Bye. Bye. Y así llegamos al final de este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado y te ayuden a dar un paso más en tu camino hacia tu paz interior. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. También puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias para futuros episodios. Recuerda, la paz está dentro de ti. Solo necesitas hacer espacio para sentirla. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.